Bien. Eh, bueno, buenos días. Hoy continuamos con el curso de auxiliar de enfermería. Estamos continuando con la parte de anatomía, ¿sí? Y nos tocaría precisamente el sistema respiratorio. ¿Qué sabemos del sistema respiratorio? Básicamente cumple una de las funciones principales del cuerpo para mantener la vida, que es la oxigenación, es la respiración y es la alimentación de las células, ¿no? Oxigenamos las células, alimentamos las células también a través del sistema respiratorio, en conjunto con el sistema cardiovascular. Trabajan en forma conjunta. Imaginemos el sistema respiratorio como dos partes, una que es la vía aérea superior y otra es la vía aérea inferior. En la vía aérea superior encontramos lo que son las fosas nasales, la boca, la garganta, ¿sí? La tráquea, después vías aéreas inferiores, bronquio principal, bronquiolos, primario y secundario, alveolos, ¿sí? Entre los alveolos y los capilares arteriales se realiza el intercambio gaseoso. Los pulmones, parte de lo que es la anatomía de los pulmones también, sabemos que tenemos dos pulmones, a la vez los pulmones están divididos en segmentos, y estos segmentos, en la parte más pequeña de todas, es donde encontramos lo que son los alveolos. Los alveolos son como unos pequeños sacos, en su conjunto forman todo lo que son las vías respiratorias, lo que va a producir el intercambio de gases entre los alveolos, esos pequeños sacos, y las arterias que irrigan el pulmón, ¿sí? Allí vamos a pasar el oxígeno que está en el sistema respiratorio al espacio arterial, que sería ya el sistema vascular. Y el sistema vascular, como las arterias, estas arterias que decimos, los capilares arteriales, van a expulsar el dióxido de carbono, van a hacer que pasen a los alveolos. Y allí es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Este intercambio gaseoso lo llamamos también homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, ¿sí?, del cuerpo humano. ¿Se había sentido este término alguna vez? Eh, la, sí, la homeostasis, sí, me acuerdo, sí, lo escuché. Bien. Sí. ¿Cómo que se corta de nuevo? Ay, no me Estás digas. hablando, se escucha bien, sí. Bueno, quizás estoy hablando muy bajito, voy a tratar de hablar un poco más alto, ¿sí? Bueno, es más o menos el sistema respiratorio. A ver, espera que lo voy a presentar así se ve un poco más grande. Acá graficando el sistema respiratorio yo lo había explicado, pero bueno, acá están las fosas nasales, ¿no? La parte externa es lo que llamamos narinas. La epiglotis. ¿Sabe cuál es la función de la epiglotis? No. Cuando respiramos, evitamos, cuando comemos, evitamos que la comida pase a las vías respiratorias a través de la epiglotis. Ah, Cierra ese ah, pasaje. Si no, cuando ah, tomamos un vaso de agua, en vez de pasar a las vías digestivas, pasaría a las vías respiratorias, produciendo lo que claro. llamamos broncoaspiración. Ya habrá sentido nombrar de la Ah, broncoaspiración. sí, sí. Sí. Esto después nos lleva a nosotros a lo que son los primeros auxilios, ¿sí? Cuando Ajá, una persona se broncoaspira por el ingreso de alimento o de algún cuerpo extraño a las vías eh, respiratorias, empieza a toser, se lleva las manos a la garganta, ¿sí? Eso es lo que ujú, llamamos eh, signo mundial o internacional de broncoaspiración, de ahogamiento, de atragantamiento también. ¿Sí? La claro, persona básicamente se lleva las manos a la garganta, una arriba de otra, tratando, bueno, de solucionar algo, y a partir de ahí sí. realizamos una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. Esta maniobra es para desobstruir al paciente. Muchas veces se ven en películas o videos, dicen, tal persona salvó la vida a otra,
y es que la persona se broncoaspira y va alguien de atrás, lo abraza y hace lo que llamamos maniobra de Heimlich y puede desobstruir la vía aérea de la persona. ¿Lo vio alguna vez? Sí, 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 ¿En la sí vida lo vi. A real veces, o en un video? no, a veces lo hicimos con el paciente, a veces con el paciente que tengo, llegó a la internación por esto, justamente por no sé si broncoaspiración, pero como le costaba tragar la comida, no sé, tiene otro nombre creo, ¿no? Ah, sí, Eh, sí, dificultad para deglutir. deglución, deglución, ahí está, problema de deglución, sí. Sí, sí, comía y comenzaba, viste, a toser, no podía. Entonces sí, varias veces le hicimos esta maniobra y entonces ahí se Claro, ¿y podía, digamos. cómo pudo, o sea, qué le hacían en la institución donde usted trabajaba para solucionar esto? Eh, no, de casa, porque él estaba con internación domiciliaria, Ah, eso internación pasó en domiciliaria. su casa, claro. Entonces pasó eso en su casa después, y bueno, pasó eso, tener mucho cuidado cuando comía, estar siempre con él mirándolo con cómo comía, por ahí a veces inconscientemente él agarraba, agarraba un trozo de carne o algo de esto, no masticaba bien y se lo pasaba así, así como casi sin masticarlo, entonces por eso que producía eso. Y después, bueno, pasó varios de esos, y entonces después de eso se llegó a la internación, lo tuvieron que internar de nuevo y estuve internado como 15 días. Todo eso, ¿viste? Todo que Sí, vinieron a hacerle, digamos, estudios, que por qué había pasado eso. Sí, nada más que todo eso, que por qué le pasaba esto. claro, este problema en la deglución. Muchas Claro, veces problema de evolución, sí. hay pacientes que tienen problemas en la deglución por alguna alteración neurológica también, ¿sí? Que no les permite tragar el alimento adecuadamente. Y bueno, y hay que buscarle la vuelta para poder alimentarlo. Si el Claro, sistema digestivo es, eh, tiene un funcionamiento adecuado, quizás no sea el problema del sistema digestivo, sino algún tipo de alteración neurológica. claro, sí. Como que hay momentos que no tiene coordinación. Claro, entre una cosa y otra. Un Claro, problema que sí, a mí sí. me pasaba era más o menos, que hasta ahora me pasa, me cuesta tomar comprimidos. Pero bueno, creo yo que no es Ajá. algo neurológico, sino que es algo más psicológico. Ah, Imagínense, claro, sí, sí, porque también es eso, no sé si le ha pasado a algún paciente. claro, obvio, puede pasarle a uno, ¿no? ¿Cómo que no? Mm. Seguro. Y el tema de, ahí hay que buscar la vuelta también para medicar al paciente, para evitar esto que se Claro, broncoaspire, ¿no? Esto sí, siempre hablando y teniendo en cuenta el sistema respiratorio, cómo cuidar el sistema respiratorio. Porque si bien estudiamos la sí, anatomía, estudiamos la fisiología, pero tenemos que saber cómo cuidar a cada uno de estos sistemas. Porque desde la enfermería eso es lo que vamos a ver, cómo cuidar al otro, cómo evitar que se broncoaspire y así un montón de otros problemas. ¿Sí? claro, Sabemos que sí, fisiológicamente y anatómicamente el cuerpo se protege. Cuando una persona, imaginemos esta situación, empieza a alimentarse, empieza a comer, ¿no? Y de repente empieza a toser y se lleva las manos a la garganta, enseguida vamos y le hacemos la maniobra de Cambridge o esperamos que lo resuelva solo. ¿Qué hacen? ah, sí, sí, sí. Claro, eso es lo que pasaba con él, ¿no? O sea, ahí tenía uno que estar pendiente de lo que comía y de lo que tomaba. Sí, Por ahí tomaba un poco de líquido, entonces empezaba de nuevo como a querer a toser. sí, eh, bueno, después cuando estuve internado, sí, todo el líquido que tomaba, tomaba con espesante. sí. Y después, bueno, estuvo 15 días internado y después salió, eh, Ah, salió eso del bien. espesante me gustó, ¿eh? En algún momento me acuerdo que usaba esos líquidos, vienen en un sobrecito, ¿no? Se le pone el líquido, el agua, supongamos, se le agrega este Claro. espesante, se lo revuelve y ahí incluso se les puede pasar, triturar los comprimidos y ponerlos ahí, ¿no? Sí, 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 eso Mezclarlos, es lo que, sí, que se haga sí, una sí, sí, solución homogénea y eso después lo va tomando, claro. como si fuera una especie de Sí, gelatina sí, más o sí, menos. sí, es,
es como una especie de gelatina. Depende de la cantidad que le vas poniendo. Si vas poniendo poco, más o menos, o sea, va quedando medio líquido, semilíquido, hasta que después que llega a estar como gelatina. Pero es feo. Como Claro, claro, pero si es de ayuda para el paciente, está bien. sí. Sí, sí, es Ujú. como que hay que buscar la vuelta para proteger las Claro, vías aéreas. sí. Bueno, entonces teníamos las fosas nasales, la epiglotis. ¿Qué era lo que hacía la epiglotis? ¿Perdón? ¿Qué era lo que hacía la epiglotis? Bueno, cumplió la función o sea, como de tapar algo que para que no pase, digamos, a las vías respiratorias. En este caso, se tomaba un líquido. eh, sí, más o menos así puede ser. Sí, sí, sí. Sí, evita que el líquido o el alimento pase a las vías respiratorias en el momento que estamos alimentándonos, en el momento que estamos comiendo. Claro, Después, bueno, más abajo tenemos la sí, laringe, la tráquea, el bronquiolo, que es más finito. Bueno, acá está la parte respiratoria, también los músculos, ¿no? Pulmón izquierdo de este lado, sí. pulmón derecho del otro. El diafragma, cuando hablamos de diafragma, estamos hablando del músculo respiratorio, recordemos eso también, ¿sí? Ah, Entonces, yo preguntaría, ¿cuál es el músculo respiratorio por excelencia? Entonces pongo el diafragma y pongo otros músculos más y usted tiene que elegir la pregunta correcta. En el caso, bueno, de hacer una especie de examen múltiple choice, ya teniendo en claro, cuenta las el semanas que último. vienen. Sí, claro, Respiración. Bien. El término respiración se aplica para definir el intercambio gaseoso del oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Se acuerda cuando yo le contaba que usted respira el aire, llega a los pulmones, a la zona más profunda de los pulmones? La zona más profunda de los pulmones son lo que llamamos alveolos o saco alveolar. ¿Sí? Es, es muy parecido a lo que es un ramo de uva, para que se entienda de cómo son los alveolos. El saco alveolar. ¿Sí? El saco alveolar es cada una de las uvas. Todas esas uvas es lo que formarían un montón de alveolos. Estos alveolos, a su vez, van a hacer intercambio gaseoso entre el oxígeno que ingresa a los pulmones, el aire que ingresa a los pulmones y, y la sangre. Intercambiando el oxígeno de los pulmones que están en los alveolos pasa a la sangre y el dióxido de carbono, que es un elemento de desecho de la respiración, pasaría a los alveolos, pasaría a los pulmones, para después ser excretado. Cuando yo inspiro, ¿qué inspiro? Oxígeno. Cuando exhalo, ¿qué saco? Dióxido de carbono. Entre otros componentes, pero bueno, los más importantes que siempre hacemos referencia son estos. Oxígeno ingresa, egresa dióxido de carbono. ¿Me va siguiendo hasta ahí? sí, 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 sí. Bien. Consta de dos fases, respiración externa e interna. La respiración externa es esto que decimos inspira, y cuando yo hago inspiro y cuando exhalo. Eso es una respiración externa, porque es externa. La respiración interna ya es mucho más profunda y es la que ocurre entre las células y el aire, el oxígeno que ingresa a las células. Y a la vez las células excretan dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono recorre todo el cuerpo llegando a los pulmones para ser excretado. Pero bueno, esa es la respiración interna. Es básicamente la que se produce entre el oxígeno de la sangre y las células o los tejidos. ¿Se acuerda cómo era lo de las células? Eran células, después tejidos, ¿sí? Los tejidos era lo que después iban a Ahora, formar los órganos. ¿Se acuerda algo de eso más o menos? de la respiración. Claro, sí, sí. Sí, pero de los tejidos. Primero Ah, estaba, de los tejidos, sí. sí, primero estaba la célula, después estaba Eh, hay el, ay, no me acuerdo, no me acuerdo, tengo que repasar. sí, despacito, no, no se haga problema.
Eh, hablamos de los tejidos la semana pasada. Claro, primero era la célula. La célula era la mínima unidad de vida. eh, Después, cuando juntábamos un montón de células, formaban los tejidos. y los tejidos, los sistemas órganos, Bien, los tejidos forman órganos. Y el conjunto de órganos forman un sistema. sistemas. Exactamente, muy eh. bien. Se nota que estuvo leyendo un poco el material, ¿no? Sí, Muy bien, está bien. Es que de se esto pasa, se se me trata. va, ¿Cómo? se va cortando. No, no, no lo escucho a veces bien porque justo vivo en una calle donde pasan un montón de micros, colectivos, autos, y como le escucho a veces despacito y después lo escucho bien. Claro, y Ah, sí, no se llega a escuchar bien por eso. Pero por el sí, sonido. Acá también a veces tenemos bastante sonido. Así que bueno, bueno, más o menos nos vamos ubicando, ¿no? sí, 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 sí. Sí, el tema es, hay que tener tiempo para ir repasando todo esto porque em, me olvidé un montón de todas las cosas que había estudiado y cuando uno deja totalmente, se olvida. Claro. Entonces, eso pasó. Me olvidé casi totalmente. No, pero ojo, yo le voy preguntando cosas que no es no es Ujú, que la estoy evaluando ni nada, sino como un poco para ir intercambiando un poco la charla. sí, No, no es sí, por otra cosa. La sí, idea, obviamente, es para nada, para ir aprendiendo, ¿no? sí, Y sí, pero ir recordando. aprendiendo. Sí, Y sobre todo, es importante que les sea útil todo esto, que les sea sí, útil incluso para aplicarlo a su paciente. ¿Se acuerda que habíamos hablado algo, ¿no? De todo esto que usted sí, está haciendo, ya trate de cuando tenga su paciente, si puede, si el paciente te lo permite, obviamente, eh, ir, ir tomando los dándole, signos vitales y todo claro, eso. ir haciendo esa pequeña Sí, valoración. Yo tengo que ujú, recordar eso de la valoración, ¿se acuerda? Que sí, habíamos dicho, ujú, buscar esa hoja. claro, sí, te lo iba a pedir, pero bueno, me olvidé también. No, Digo, no, debe estar acuérdese, ocupado ahí y yo lo busco, porque también tengo mil cosas. sí, seguro, obvio, sí, Y, pero bueno, es cuestión de buscarlo, ¿no? No es tan está bien. difícil, es cuestión de dedicarme un ratito y busco alguna hoja de valoración. Sí, Bueno, después consta de dos fases, sí, que es la respiración externa y la respiración interna, ya lo habíamos dicho. La sí, respiración externa consiste en el intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la corriente sanguínea, sí, que era lo que con habíamos dicho, corriente ¿no? sanguínea. ¿Cómo era? ¿Se acuerda? Sí. De respiración de tomar la respiración Sí, y bueno, digamos como, eh, sí, tomar respiración, hacer después inhalar, sí. que es la respiración externa, y la respiración interna, ya bueno, como más profunda, eso, más profunda la respiración, eso es lo que se exhala después, lo que sale después viene a ser como el intercambio, Ah, lo que se bien, bien. elimina, lo que Sí, se elimina, el anhídrido carbónico, ¿no? sí. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Se ve que lo va entendiendo. Ya sabía algo de esto igual, ¿no? O lo está viendo por primera vez? Sí, llevé esto, sí, sí lo Ah, había, había estudiado enfermería en su momento. sí, digamos, hice hasta anatomía, pero no lo llegué a terminar anatomía tampoco cuando hice el primer año. Estaba en anatomía, pero llegué hasta, no sé, 2 meses creo. Después lo Claro. dejé ahí la materia y no lo continué. Mm. Ujú. Bueno, Pero es extenso, ¿eh? Es muy sí, sí. extenso. Sí, 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 no, es extenso, es verdad. Sí. Así que bueno, vamos de a poquito. Ujú. Bien, después está la respiración interna,
se aplica el intercambio de gases entre la sangre y los de diversos tejidos del organismo. Era lo que habíamos dicho hace un ratito. Acá volvemos un poco con la anatomía. ¿Sí? La nariz y las cavidades nasales. Tenemos el seno frontal, justo por enfrente, ahí en la frente, ¿no? Por eso se llama seno frontal. Cornete medio, porque estas son las narinas. ¿Se acuerda que las narinas estaban por acá? Espera que quiero ver un gráfico anterior. Ahí está. Fosas nasales, ¿vio que dice fosas nasales? Sí. Y ahora después llegamos a este gráfico, ¿sí? Que las fosas nasales a la vez se dividen en cornetes. Acá está el cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Acá tenemos el seno esfenoidal, la fosa nasal posterior, la parte de adelante, el orificio externo, y fosa nasal posterior. Adenoides, nasofaringe. Esto es todo referido a la nariz. La nariz está constituida por una porción externa que se proyecta desde la parte anterior de la cara, es lo que vemos nosotros cuando en la nariz, ¿sí? Esa es la parte anterior de la cara. Y una porción interna o cavidad nasal, que ahí era lo que veíamos lo de los cornetes. Adentro. ¿Sí? ¿Le va quedando alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, vamos avanzando, sí. Bien. El tabique nasal separa la cavidad en dos mitades. ¿Sí? Imaginémonos, nos ponemos de frente, ponemos nuestro rostro, justo el tabique nasal es lo que va a separar la nariz en dos partes, ¿no? Y existen tres cornetes nasales, el superior, el medio y el inferior. Es lo que habíamos visto hace un ratito. Lo que habíamos visto en el gráfico anterior, ¿no? En la prueba, ¿va a haber algún gráfico para ubicar estas cosas? No creo, todavía no la desarrollé, pero no creo. O puede ser, no, me está dando idea, pero bueno, si más o menos usted lo lee, lo va a entender. Así que sí, podría ser, podría ser, me dio una idea de una prueba. Bien, digamos. Funciones de la nariz. Contienen los receptores para la sensación olfativa, todo lo que es el olfato, ¿no? Contienen, por eso olemos a través de la nariz, percibimos las sensaciones sensoriales, ¿no? Del olfato precisamente. ¿Usted le ha pasado esto como para tener en cuenta, ¿no? De que los receptores del olfato llega un momento que se saturan. ¿Qué quiero decir con esto de se saturan? Usted entra a un lugar donde hay un olor determinado y siente ese olor, ¿no? Un tiempo. Después de sentir ese olor, es como que desaparece, deja de sentirlo. No es que desapareció el olor, es que usted ya está acostumbrada. El olfato, las terminaciones sensitivas del olfato se han saturado, ya no siente más, pero el olor sigue. Pasa con cuestiones como el gas, no sé si hay una pérdida. Por ejemplo, alguien entra al domicilio o a la habitación de un paciente, dice, hay un olor X. Y la persona que ya está ahí junto con el paciente no lo siente ese olor. Es por esto, es porque el olfato se ha saturado, las terminaciones sensitivas del olfato están saturadas. No es que haya desaparecido el olor o la fuente que lo causa, sino que la persona ya no lo siente. ¿Le ha pasado alguna vez una situación así? Como que se acostumbra.
claro, y ya no lo siente Se más. acostumbra, claro, se acostumbra al mismo, se acostumbra al ambiente, no sé, Claro. Por eso, bueno, son cosas sí. que hay que tener en cuenta. Ujú, ¿Sí? claro. Eso es lo que pasaba ahora con el COVID. Cuando ¿qué es lo que uno, cuando uno está con, o sea, es positivo COVID, por decir, ¿no? No siente, pierde el olfato, Claro, pero igual creo que es por otra cosa lo que ocurre. ¿sí? Sí, ahí ya es como, hay una alteración a nivel Es sistema como, neurológico. O sea, ajá, uno no pierde el olfato, o sea, no es que se sature el olfato, sino que pierde el olfato, pero por una ajá, cuestión neurológica. por algo, claro, por algo ocasionado. Claro, sí, sí. Mm, Bueno, Que hablamos de otra en cosa ese entonces. caso es por otra razón, ¿sí? Sí, bueno, Bien, bueno, de otras de las funciones, aparte de esta cuestión del olfato, contribuye a calentar, humedecer, filtrar el aire antes de que éste llegue a los pulmones. O sea, es la una función de la especie nariz, de filtro, ¿sí? claro, sí, Es un claro, filtro que evita que se lesione o se lastimen los pulmones de alguna forma. Por eso, claro, imaginemos, ¿no? Cuando salimos a la calle y hace mucho frío y respiramos ese aire frío, bueno, eso ingresa y nos lastima, nos termina enfermando. Por eso hace de calentador, calienta el aire que ingresa. Si el aire es seco claro, también nos va a lesionar, nos va a producir enfermedad. Entonces humedece y filtra de las partículas. No son todas las partículas las que pueden ingresar al interior de los pulmones. ¿Sí? Esas son claro, las funciones principales que cumplen la nariz, ¿no? Calentar mm, el aire que ingresa, filtrar, claro, humedecer ese aire y filtrar ante la presencia de partículas que puedan producir algún daño a nivel pulmonar. ah, así es, Esa es una pregunta que puede ir tranquilamente. ¿Sí? claro, ¿no? Sí. Sí, se me ocurre ahora, ¿no? No es que es más que nada como para que fijen los conceptos de lo que van, para ir estudiando, ¿no? Un poco, decir, bueno, ¿qué tengo que Sí, estudiar? ¿Qué es lo que tengo que saber? ujú, ¿Sí? bueno, ¿Vamos bien hasta ahí? sí, 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 Vamos. La faringe, que está un poco más abajo, ¿no? Después de la nariz, de la parte interna de la nariz, viene la faringe. ¿Sí? Es un conducto músculo membranoso que presenta una longitud de 12,5 centímetros, es decir, un largo de 12,5, de arriba para abajo, ¿no? sí, Centímetros. Sirve tanto para el sistema respiratorio como para el sistema digestivo. Ahí es como que comparte un poco función, ¿no? Parte función del aparato respiratorio y parte función del sistema digestivo. digestivo, Situada por delante de la columna vertebral y está dividida en tres partes. La nasofaringe, que está ubicada detrás de las narinas, de la nariz y de los cornetes. La orofaringe, que está detrás de la boca, la parte trasera de la boca, por delante de la columna vertebral. ¿Sí? Y la laringofaringe, que está más abajo. Pues de la boca más abajo está la laringofaringe. mm, Y bueno, un poco graficando como para darle, para ubicar, claro, sí, dónde más o menos queda. claro, sí, sí, un poco como para ubicarnos en lo que estuvimos hablando, Mm, ¿sí? Mostramos este gráfico. Acá está la cavidad nasal, eh, pues más abajo la cavidad oral y acá la laringe. eh, Fíjese, ¿no? En la cavidad nasal, atrás está la nasofaringe.
Atrás de la cavidad oral, toda esta parte es la orofaringe. Oro es de boca. Y por debajo es la laringofaringe o hipofaringe también llamada. Después ves el esófago por un lado y por el otro lado la tráquea. El esófago es parte de las vías digestivas. Tráquea es parte de las vías respiratorias. ¿Sí? El esófago del digestivo, ¿no? El esófago es digestivo, sí. Bien. Funciones de la faringe, que es lo que está más abajo después de la... ¿Se acuerdan, no? Volvemos un poquito para atrás. La faringe, ¿sí? Y función de la faringe. Es decir, la nasofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. Vale. Me va siguiendo, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Faringe y laringe. Cualquier cosa igual me dice, retrocedemos, no hay problema, ¿sí? Sí, sí. Bien, funciones de la faringe, entonces, sirve de paso a los conductos digestivo y respiratorio. Como parte del tubo digestivo, participa en el reflejo de la deglución. O sea, ayuda a poder deglutir los alimentos. Un poco más abajo encontramos la laringe. Laringe, sí. ¿Sí? Llamada también órgano de la fonación, porque allí se encuentran las cuerdas vocales. Es una estructura parecida a un estuche situada en el cuello y está formada por 9 cartílagos. Y acá está, bueno, un poco más, ¿no? Para ubicarnos la faringe que está más arriba, ¿vio? ¿Se acuerda? A ver, vamos a recordar un poco cómo era esta parte. Esta parte. Esta es la cavidad nasal. ¿Cómo? La cavidad nasal, ¿no era lo primero lo que estábamos viendo? Claro, y esta parte, sí, cavidad nasal, muy bien. Y esta parte de atrás de la cavidad nasal era Orofaringe, nasofaringe. nasofaringe, orofaringe y hipofaringe. Hipofaringe o también llamada laringofaringe. ¿Sí? Sí. Bien, después, bueno, acá está la epiglotis. ¿Cuál era la función de la epiglotis? De filtrar, no filtrando, como que sí, evitar que los alimentos, en este caso, pasen a los pulmones. Bien, bien. En casa, sí. O si comes algo, si tomas alguna bebida, vaya a los pulmones. Sí. Bueno, muy bien, vamos entendiendo. Así que bueno, igual cualquier cosa usted me dice. Después acá están la laringe y dentro de la laringe están las cuerdas vocales. ¿Se acuerda que eh, está conformada la laringe por los 9 cartílagos? Claro, 9 cartílagos. Mm. Bien, la tráquea es un conducto que presenta una longitud de 11 centímetros aproximadamente siempre, ¿no? Se encuentra ubicada en la porción inferior del cuello, en la parte más baja de la tráquea, y en la parte superior del tórax. Es como se ubica, ¿no? Delante justo del cuello. Ahí está, en el varón se forma la nuez de Adán, ¿no? Esa es parte de la tráquea. Sí. Se encuentra ubicada, bueno, ya lo dijimos. Ah, no, se encuentra ubicada en la porción inferior del cuello y en la parte superior del tórax, justo por delante del esófago. Su función consiste en servir de paso a la corriente aérea. Es decir, que por ahí va a pasar.
aire. ¿Por qué? Porque permite el pasaje de la corriente aérea, de la corriente de aire, Sí. ¿no? A ver este gráfico, bueno, acá tenemos la faringe, orofaringe, nasofaringe, laringofaringe, la laringe. ¿Qué había en la laringe? Las Cuerdas vocales. Bien, cuerdas vocales sí. y bueno, y después están las, ¿no? Que está compuesta por 9, no me acuerdo. Bien. Laringe, dijimos, la tráquea está diciendo usted, por los 9 cartílagos, pulmón Eso. derecho, pulmón izquierdo. No, no, pero igual, lo va siguiendo muy bien, muy bien. Después siempre falta eso de continuarle, ¿no? De Sí, repasarlo, recordarlo. Pero bueno, lo importante es que vaya siguiendo la clase, ¿sí? sí. Bien. Los bronquios y vías aéreas terminales, ya estamos más abajo, ¿no? Estamos dentro de lo que es la parte profunda del sistema respiratorio, ¿sí? Acuérdense que las vías aéreas Sí. se dividen en superiores e inferiores. Ahora ya estaríamos en la zona inferior, que es lo más profundo. Ujú. Bien. Los bronquios son dos conductos que resultan de la bifurcación traqueal, cada uno de los cuales penetran en el pulmón correspondiente. Creo que vamos a volver un poquito. Ahí está. Ahí está la tráquea. Ah, Se bifurcan, ¿por qué? sí. Porque van para dos lados, ¿sí? Claro, para el pulmón Ahí está izquierdo la y pulmón derecho. bifurcación. Claro. Bien, Ujú. quería volver a ese gráfico para que se entienda lo que estamos viendo acá. Sí, sí. En el interior de los pulmones se encuentran las restantes vías aéreas. Estas vías comprenden bronquios, cada uno más pequeño, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. La porción, la parte más profunda del sistema respiratorio son los alvéolos. ¿Y allí qué se producía? ¿Se acuerdan? El intercambio. Bien, el intercambio gaseoso. Entre El intercambio gaseoso entre el oxígeno y, ¿puede ser? Estoy muy sí, errado, me equivoco. se intercambia el oxígeno, ¿verdad? Entre los alvéolos y Los sacos alveolares. los capilares pulmonares. Los capilares. Bueno, Sí, sí, no, pero bueno, por ahí va. Después lo tiene que ver bien despacito cuando vea la clase sí. nuevamente, ¿sí? Pero más o menos se va entendiendo. Yo quiero quedarme tranquilo por ese lado. ¿Se va entendiendo? Sí, voy entendiendo. Bien. De a poquito, pero voy. Sí, sí, despacito. No, no tiene que tener apuro para esto. Esto se va aprendiendo de a poco, sin apuro. Así que bueno, vamos a continuar despacio. No sé si me pasé. En el interior de los pulmones se encuentran las restantes. Ah, ya lo habíamos visto ahí. Sí, Bien, acá otra vez un poco graficando, ¿no? La tráquea, ya habíamos tenido la tráquea, ¿no? Después tenemos el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, los bronquios lobares derecho, que es superior, medio e inferior, y los bronquios lobares izquierdo, superior e inferior. Esto es así, vio que en este caso, de este lado, del lado derecho, hay tres partes, superior, sí, medio e inferior, claro, y sí, del lado izquierdo solo hay dos, que es hay dos, superior e inferior. inferior. Esto se debe a que los pulmones, el lado derecho, se divide en tres segmentos, ¿sí?
superior, medio, inferior, Ajá, y el lado izquierdo del pulmón en dos, que es el superior y el inferior. ajá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, pero bueno, uno no sabe, ¿no? Pero eso se diferencia siempre, o sea, uno, pues digamos, vamos, uno disecciona el cuerpo humano, separa eso, ¿se puede ver eso? Todo esto se puede diferenciar, por decir, en el pulmón o bronquio izquierdo, Sí, se sí, puede, sí, ¿sí? sí, sí, siempre. Ah, Lo que pasa es que, mm, bueno, nosotros no lo vemos, nosotros nada más vemos el paciente claro, lo siente. uno no sabe lo que tiene adentro. Claro, claro, después lo vemos, o sea, lo vemos ante cuando ya se abre al paciente por alguna cirugía Sí, o por alguna otra cuestión, pero si no, no lo claro, vemos. Quizás pasa claro, una sí, vida y no lo vemos. De hecho, yo no sí, recuerdo haberlo sí, visto nunca en persona, solo por libros, claro, ¿sí? claro, a Claro, través del salvo que estudio, estemos, bueno, sí. ante una cirugía o ante algún estudio que Ujú, se le esté haciendo al paciente, ¿sí? ujú, sí, Los pulmones son dos órganos situados en la caja torácica y separados entre sí por un espacio denominado mediastino. El pulmón derecho posee tres lóbulos. Bueno, es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Y el izquierdo sí, solo dos. claro. ¿Cómo se llamaría el derecho? ¿Cómo se llamarían esos lóbulos? Según lo que vimos hace un rato. El, el medio, eso, el Superior, bien, por ahí va. superior, medio e inferior, Bien, ese es el derecho. ¿Y el izquierdo? el derecho, solamente el superior y el inferior, Bien, medio, ¿no? muy bien. Sí. Ay, lo preferí sin querer. Espera que quiero ver cómo vamos con este PowerPoint. Ah, ya casi terminamos lo que es sistema respiratorio. Bien, en cada pulmón pueden distinguirse un vértice, una base, una cara o superficie costal y una cara o superficie mediastina. Recordemos que la forma de los pulmones, como para tener una idea más que nada didáctica, ¿no? De cómo son los pulmones, es una forma triangular, ¿sí? Sí, De forma de triángulo. Por eso habla de que tiene un vértice, ¿sí? Que es la parte superior, y una base en la parte inferior. Después, por otro lado, tiene una cara o superficie costal, y esa cara es como que estaría pegada a las costillas, y una cara o superficie mediastínica, que sería más hacia el centro. ¿Sí? Mira ah, el mediastino. A ver si esto lo podemos ver mejor. Función de los pulmones dentro del sistema respiratorio. Bueno, acá está otro gráfico más. Siempre es bueno ver ah, imágenes como para acabar un poco más la idea, porque uno le puede hablar, pero después sí, si no lo ve como gráfico es más difícil, ¿no? claro, y poder ubicarlos. ¿Cómo? Y poder ubicarlos, digo, dónde van cada... Claro. Sí, al verlo en gráficos como que es más Mm, fácil, ¿no? Se sí, disfruta mejor. Bien, acá tenemos otra vez. Siempre igual va de lo mismo, pero bueno, ya nos va quedando. Acá tenemos la tráquea, acá tenemos sí. el pulmón derecho, que se divide en tres lóbulos. Nómbrelos. Inferior, medio y... No, superior, medio e inferior. Bien, ¿No? perfecto. Sí, igual estaba bien. El orden del producto no altera el resultado, ¿no? ¿Y el otro lado? Eh, superior e inferior. Bien, perfecto. Glosario de patologías seleccionadas. Ah, Laringitis, estos son nombres que siempre vamos a escuchar, ¿no? sí, sí, seguro, sí. Siempre una Mm. información. Así que es como que, bueno, siempre vamos a ver un poco de eso.
de estas cuestiones de términos, siempre hay que estar al tanto, ¿sí? Para fijarlos, para cuando los escuchamos, cuando estemos trabajando y los escuchemos, saber de qué estamos hablando, ¿no? De qué nos están Sí. hablando los médicos u otros profesionales de la salud, ¿sí? Ujú. Así que bueno, acá tenemos la laringitis, que es la inflamación de la mucosa laringea, ¿sí? Ujú. Sí. Eh, Después tenemos la bronquitis. Espérame un segundito ya. Ahí volví, disculpen. Tenemos No. la bronquitis, que es la inflamación de la mucosa bronquial, el asma, es afección caracterizada por ataques de dificultad respiratoria. Tenemos neumonía, que es inflamación de los pulmones, causada por la infección de un virus o una bacteria. Hay fiebre alta, dolor torácico, tos y expectoración. La neumonía, como es una inflamación de los pulmones producto de una bacteria o un virus, tiene tratamiento con medicamentos, ¿no? Sí. Mayormente cuando son Depende, bacterias, claro, depende. son los antibióticos. Antibióticos, sí. Mm. Y ahí terminamos con lo de vías respiratorias. Ahora voy a dejar de compartir y después comparto lo otro. Compartir. Un segundito. Voy a dar un poquito más de tiempo. Bárbaro, claro, sí, así tiene un poquito más de tiempo para estudiar. Bueno, ahí estoy grabando, así que comparto y arrancamos con sistema circulatorio, ¿sí? Sí. Como le decía, ya hoy no creo que terminemos, pero la semana que viene ya vamos a terminar con todo lo que es anatomía y la otra sí haríamos ya un parcialito, ¿sí? Mm. A ver, ahí estoy. Bien, ya estaríamos grabando el sistema circulatorio. Creo que lo voy a presentar en grande, así se ve mejor. Ah. Bien, ahí vio que esto del sistema circulatorio se toca con el sistema respiratorio. En cierto modo, tengamos en cuenta siempre esta cuestión. Todos los sistemas tienen que ver uno con otro, todos están relacionados. Por eso funcionan en el organismo y funcionan adecuadamente. Cuando hay una falla a nivel de un sistema, se va a traducir en fallas a nivel de otro sistema, ¿no? Esto es como, no sé si usted tiene auto, pero el que tiene auto sabe que cuando empieza a tener un ruidito, empieza a tener un problema, eso va a generar que se rompan otras cosas. El cuerpo es un mecanismo, igual que un auto, Ah. igual que cualquier otro Ah. instrumento mecánico, por así decir, que si falla algo, empieza a fallar otra cosa y termina habiendo un problema mayor. Por Sí. eso es que tenemos que escuchar al cuerpo. No sé si ya habrá escuchado esa frase, hay que escuchar al cuerpo. Lo que nos dice, las señales. Tengo un dolor, bueno, hay que estudiar por qué tengo eso. Tengo una molestia, tengo algo Sí. que me gusta, que tengo que cuidarme, que tengo que protegerme, ¿sí? Nos va a pasar con los pacientes también, cuando veamos alguna situación que le está ocurriendo al paciente, tenemos que prestar atención, tenemos que ser buenos observadores. Bien, el sistema circulatorio está constituido por una serie de conductos. Estos conductos es lo que llamamos vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos Sí. sanguíneos que van a distribuir la sangre por todo el cuerpo, a través de un sistema que es la bomba. ¿Cuál es la bomba del cuerpo? ¿Cuál es la bomba? El corazón. El corazón. Claro. El corazón vio que late, eyecta sangre, con cada latido eyecta una cantidad de sangre y la va a distribuir por el resto del cuerpo. Esa sangre es lo que llamamos líquido.
Existen tres clases principales de vasos sanguíneos: las arterias, las venas venas. y los capilares. ¿Qué llevan cada una, no? Básicamente las arterias. ¿Qué tipo de sangre se le ocurre que llevan? Las arterias. Las arterias, la sangre que no está oxigenada. No, la ¿Así? sangre No. oxigenada va por las arterias. Ah, ahí. Y la sangre Oxigenada carbooxigenada por las venas. por las venas. ¿Y los capilares? ¿Qué se le ocurre que pueden llegar a qué función pueden llegar a cumplir los capilares? A distribuir todo lo, ¿Cómo? como, como que vienen a distribuir toda la sangre por todo el cuerpo a través de Claro, unas es ramificaciones. los que entran en contacto directo e íntimo con las células, con los tejidos, ¿sí? Allí se hace un intercambio. Por ejemplo, los capilares que llegan a los alveolos, capilares alveolares, son los que van a hacer el intercambio gaseoso entre los alveolos y la sangre, ¿sí? Ujú, Ese es uno de los sí, tantos ejemplos. Bien, sí, las arterias alejan la sangre del corazón, porque a través de las arterias, el corazón eyecta sangre, ¿no? Bombea sangre. ¿Por sí, dónde van a pasar esa sangre? A través de las arterias. Cuando esa sangre oxigenada es distribuida en todo el organismo, tiene que volver esa sangre, tiene que volver por otro camino diferente. ¿Cuál es el camino de retorno, por así decir? Las venas. las venas. Y bueno, después dice que los capilares constituyen enlaces entre unas y otras. O sea, Ujú, imaginemos esto, ¿no? Eyecta sangre del corazón, a través de las arterias, llega sí, a las células o a los tejidos, ¿no? Y es lo que es capilares. De esos capilares después se van a transformar en venas y va a realizar el camino de vuelta, de retorno hacia de el acuerdo. corazón. Hacia el corazón, pulmones, se oxigena, vuelve al corazón otra vez y vuelve a ser eyectado. Ah, ¿Siguió en eso o más o menos? sí, 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 Bien, sí. Todo el trabajo que hace. claro, Y sí, millones, millones y millones y millones de veces al día. sí. Sí, es impresionante, ¿no? Uno no lo tiene en Sí, cuenta sí, porque sí, no estamos pensando en eso todo el tiempo, pero es un proceso que ocurre todo el tiempo, de forma constante. sí, Bien, acá un poco graficando, siempre hay que graficar lo que se trata de explicar con palabras, siempre es bueno verlo en gráfico. Está el sistema circulatorio, acá está de este lado la sangre arterial, siempre la sangre sería, arterial se dibuja con este color, ¿no? Y la sangre venosa, sí, y a la vez están los capilares. claro. Funciones del sistema circulatorio: transporte de nutrientes, oxígeno y sustancias reguladoras a las células del organismo. Bien, en el medio celular los productos de desecho también son eliminados y son transportados a través del sistema circulatorio. Recordemos, ¿no? Sí, Nutrientes, oxígeno, sustancias reguladoras. Estas sustancias reguladoras pueden llegar a ser las hormonas, ¿sí? Las hormonas van a favorecer el funcionamiento o determinadas funciones en el organismo. Sin estas hormonas, eh, hay funciones que no se producirían. sí. Había otra pregunta tipo examen, ¿no? ¿Cuál es la función Tipo del sistema examen. circulatorio? Esto seguro que entraría. Sí, Transportar nutrientes. claro. Bueno, también contribuyen a mantener la temperatura corporal y la protección frente a las infecciones. Sí, Acá aparece el corazón, es un órgano muscular hueco que descansa en la caja torácica entre ambos pulmones. Tiene forma de pirámide, más o menos invertida, de manera que la base mira hacia arriba y atrás y el vértice hacia abajo y adelante. ¿Se acuerdan que los pulmones era diferente, ¿no? Los pulmones tienen la base abajo y el vértice abajo arriba. y el vértice va, sí, El abajo y corazón es al arriba. revés, Ujú, ¿sí? sí, Como sí, sí. para un poco ir Hacer repensando una comparación, claro. cómo poder estudiarlo, cómo poder aprenderlo, ¿sí?
Bien, los grandes vasos que comunican con el corazón son las venas cava superior e inferior, la aorta, el tronco pulmonar y las venas pulmonares. La vena cava superior e inferior ingresan a la aurícula derecha. La aorta sale del ventrículo izquierdo y es quien se ocupa de distribuir la sangre a todo el cuerpo. Y acá, bueno, no podía faltar ni más ni menos que el dibujo del corazón a modo de explicación. Ubicar todo, ¿No? claro. Claro, para que lo pueda ver, lo pueda entender, sobre todo. Ahora lo vamos a ir viendo paso a paso, lo vamos a ir tratando de entender, ¿sí? ¿Ya había visto este gráfico alguna vez? Sí, 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 sí. miles de veces, ¿no? Creo que sí, hasta en primaria, así que uno, Claro, es verdad, desde la primaria. sí, 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 desde la primaria vas viendo esto y Sí. Quizás en la primaria nos lo explican, lo entendemos no, no, no explica no, nada. nada tampoco. Porque te muestra nada más que el corazón y la vena queda ahí. Claro, y ya está. Mm, Así que bueno, sí, bueno, acá tenemos, eh, generalmente está graficado como así. Fíjese cómo hago el circulito yo. Pero sí, fíjese que está de lado, no que está en la posición verdadera del corazón. Acá tenemos la sí, aurícula derecha, tenemos la vena ujú, cava inferior, inferior porque viene de abajo, la superior porque viene de arriba, y entra en la sangre carboxigenada, es decir, sin oxígeno, ingresa, por eso está de color ujú, azul, porque es sin oxígeno, ingresa a la aurícula derecha. El lado derecho del corazón se divide en dos partes, la aurícula derecha y un poco más abajo el ventrículo derecho. ¿Sí? Ingresa película. la sangre a la aurícula derecha a través de la vena cava superior, la vena cava inferior. Esta Sí, cavidad se empieza a llenar de líquido, de sangre, precisamente, ¿sí? Y cuando llega a tener una presión determinada, vence esta válvula, vence la fuerza con la presión que ejerce la sangre, vence a la válvula de la ventrícula derecha al ventrículo derecho. mm, Siempre es por presiones, ¿no? Eh, sí, a partir de que empieza a llenarse el ventrículo derecho de sangre, bueno, cuando vence también la presión de la válvula pulmonar, pasa a través de la vena pulmonar. En realidad no se llama vena, le dije vena por error, pero es arteria pulmonar, a pesar de ser venosa. arteria, claro, estoy viendo eso. Sí, a pesar de ser venosa, A pesar de que está, sí, porque mayormente cuando hablamos mm, vena es sangre, eh, o sea, cuando va, hablamos cuando de... se le conoce siempre, ¿Cómo? no, que cuando se habla de vena o es vena, ¿no? Que pasa así Claro, directamente. Cuando es sangre, arterial es como que va bombeando, claro, la claro, arterial. cuando es sangre sin oxígeno se habla de venas, pero en este caso es arteria pulmonar, ¿sí? Ujú, sí, Así que bueno, arteria pulmonar, esta sangre llega a los pulmones, se oxigena en los alveolos, como ya veníamos explicando anteriormente, ¿sí? sí, Y, y después vuelve la sangre a través de, por acá, por la vena pulmonar, que también es contrario a lo que siempre, como es rojo, tendría que ser arteria. claro, Pero sí, bueno, en este caso cambia. Vuelve a través de la vena pulmonar, entra a la aurícula derecha, ¿sí? Cuando vence la presión pasa de la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo y cuando tiene una presión determinada más
la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, la sangre pasa por acá, por la válvula aórtica. Recorre este recorrido que estoy mostrando a través de la arteria aorta y recorre el resto del cuerpo. Es expulsada y enviada a todo el cuerpo. ¿Me siguió hasta ahí? Sí, un poco. No todo, no todo, pero un poco. ¿Quedó alguna duda? Si no, igual después del video y si no me puede preguntar, ¿sí? Sí, no, después lo voy a ver el video. Después lo Vale, veo el video. Sí, parece, viste, algo simple, pero sí. tiene sus... No, parece simple, para mí es simple, pero porque lo he visto millones de veces, pero bueno, Claro, ya. lo está viendo por segunda vez y bueno, como que es complejo. Pero después va a ver que cuando vea el video una y otra vez me va a quedar, Ujú, ¿sí? sí, Cavidades cardíacas, ya habíamos dicho, ¿no? Que tenemos la cavidad, las cavidades, por un lado la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y por el otro lado el, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Básicamente son cuatro, ¿sí? sí. Cuatro Claro, cavidades, dos sí. aurículas, una derecha e izquierda, y dos ventrículos, uno derecho Los y uno izquierdo. ventrículos y se cierra. Ujú, Bueno, acción de las válvulas cardíacas. El corazón debe ejercer una determinada presión que le permite bombear la sangre a través del sistema circulatorio. Esto se logra contrayendo y haciendo pasar la sangre a través de la contracción del ventrículo y de las aurículas y las presiones. Todo eso es lo que va a ujú. permitir que las válvulas cardíacas se puedan abrir, ¿sí? Se cierran cuando la Y, presión ha descendido y se vuelven a abrir cuando la presión ha aumentado. Siempre en un sentido, ¿no? No puede, claro, por ejemplo, de la aurícula, perdón, del ventrículo derecho volver a la aurícula derecha, ¿sí? Por una cuestión de forma de las válvulas. La contracción del músculo, bueno, cuando la presión intraventricular aumenta, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Para esto es lo que yo decía, que no puede hacer retorno de sangre, ¿sí? De una cavidad a otra, no puede volver del ventrículo derecho a la aurícula derecha y del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, tampoco, no pueden volver la sangre, ¿sí? ya. Bien, circulación sanguínea a través del corazón. El corazón es el órgano encargado de impulsar la sangre a través de todo el organismo. Hay un músculo que es el músculo principal del corazón que se llama miocardio. Es Ajá. el que se va a contraer y va a enviar la sangre a todo el cuerpo. Las células consumen oxígeno. Esto del intercambio gaseoso, ¿se acuerda que yo le dije? Envían Sí, oxígeno, envían alimentos, ¿sí? Y lo van a enviar a todo el cuerpo, a las células, tejidos, órganos, sistemas. Cuando esta sangre que llega a las células abandona las células a través de los capilares, ¿sí? Y vuelve el circuito a través de las venas, la sangre va a tener menos oxígeno, porque el oxígeno que tenía, ¿dónde lo dejó? En la célula, ¿sí? Claro, digamos, la sangre oxigenada. Claro, la sangre oxigenada pasó por las células, Sí, dejó el oxígeno ahí y retorna a través de las venas, pero ya no tiene oxígeno, ni tiene nutrientes, claro. Ujú. ni tiene hormonas, que son las encargadas de cumplir determinada función. ¿Sí se va Sí, entendiendo más o menos? sí, sí, sí. Sí. Acá otro gráfico, bueno, todo, por otro lado. Sangre rica en oxígeno, penetra en el corazón, desde los pulmones y Sí. sale hacia el cuerpo para, bueno, irrigar el cuerpo. Para volver de nuevo, claro. Y la sangre pobre en oxígeno penetra en el corazón, desde el cuerpo y sale hacia los pulmones. ¿En los pulmones qué va a hacer eso? Se va a, Hola.
¿sí? Oxigenar, A oxigenar, bien, claro. muy bien. Estructura de la pared cardíaca, ¿se acuerda que yo le había dicho, ¿no? En un momento, Sí, básicamente es el el vocal. miocardio, es el que se ocupa de enviar la sangre, es el músculo. A ver si puedo utilizar un elemento de acá. Espérenme un segundito a ver si puedo usar un elemento. Quise tocar algo, se tildó, me parece. Está usted ahí, me escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Se ve acá que está como medio tirada. ¿cómo? Se ve acá como la, viste, la famosa que se quiere abrir, no quiere abrir, se tilda. Ahí le está pasando Se eso. ve. No, que se ve en la pantalla que estás compartiendo. Sí, sí, pero es como que toqué algo que quería usar y se me terminó tildando. Mm. Ahí parece. Ahora sí, bueno, Parece que lo está. vamos Sí. a ver cómo dibuja esto. Sí, le vamos a echar la culpa al lápiz, ¿no? Bueno, ahí está. Hagamos de cuenta que esta es la pared cardíaca. Me gustaría cambiarle el color. Sí. Tenemos mucha imaginación, ¿no? Ahí está. El interior, esta parte, es donde va a estar, Sí. es una de las cavidades. Supongamos que este es el ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. Esta parte que está acá es la que está en Sí. contacto íntimo con la sangre. ¿Sí? Eso es lo que llamamos endocardio. Esta La parte del parte, medio. sí, no, esta parte de acá, No. celestito, Ah, celeste, es celeste. el Ah, endocardio. Está bien, íntimamente claro, sí. relacionado con la sangre. La sangre lo Ujú. baña, por así decirlo. En el medio, que es justo de color músculo, Rojo, rojo. es el Sí. miocardio, es el músculo Mío, propiamente. claro, claro. Y esta parte de color amarillo es el Ya, epicardio. Es la epicardio. parte superficial del corazón. Es lo que si tendríamos el Superficial, corazón en sí. las manos, lo podríamos tocar. Sí, ¿Sí? Por sí, así decir, ¿no? ¿Se entendió? claro. Sí, sí, sí. Ahora sí. Endocardio dentro, miocardio, digamos, por la mitad o en el medio, Sí. y el epicardio al externo. Bueno, acá otra vez me maté haciendo ese dibujo y acá está mejor explicado. Pero bueno, no importa. Sí, Ve acá está el endocardio, está el miocardio, que es una zona muscular muy grande. Y después tenemos, sí. ¿no? Ah, nada más. La capa visceral del pericardio, que es la que toca el miocardio. La capa Sí. parietal, ¿sí? Y la capa fibrosa del pericardio. Se divide en esas tres capas el pericardio. Capa visceral, parietal y fibrosa. Ujú. ¿Cómo vamos? Un segundito. No nos queda mucho, lo vamos a terminar hoy así ya. Aunque nos extengamos, damos unos minutitos, no importa. Si quiero terminarlo, ¿sí? Sí, Nos va a sí. quedar para la clase que viene otra parte de anatomía. Y la clase que viene vamos a hacer la parte que falta de anatomía y vemos si metemos otro tema más o... Sí, otro tema más vamos a meter. De última, ya Sí, después hacemos la evaluación, ¿sí? sí. Próxima. O sea, en la próxima semana no, la otra recién. Hágame acordar porque soy capaz de ponerle la evaluación, ¿sí? No, nos quedamos. Y no estudio encima. No, Bien. es bastante de todo, es bastante lo que vimos hasta ahora, ¿eh? La verdad que sí. Yo pensaba que no, pero Es viéndolo, bastante, sí. Viéndolo es quizás. bastante porque yo
Sí, no, no, es bastante. Cuando yo seguía leyendo, y, wow, otra vez, es bastante, Sí, es bastante. es verdad. Y lo que nos falta por ver, ¿no? En estos 8 meses es como que sigue Sí. pasando. Y casi como que recién empezamos encima, Ujú. ¿no? Es cuando es ya un mes, ya me parece que no. Ya ¿Cómo? cumplimos un mes, creo. ¿Cumplimos un mes o todavía no? Sí, No me ya estamos acuerdo. cumpliendo un mes. Sí, vamos a cumplir un mes, sí. Sí, Un mes. Y bueno, creo que venimos bien. sí, sí, la verdad que sí. Mm, Por eso la semana que viene ya terminamos con esa clase de anatomía que me queda pendiente y vamos a ver signos sí. vitales. Ah, Bien, sistema de conducción intrínseca del corazón. El corazón de un individuo en reposo se contrae rítmicamente unas 75 veces por minuto. Es la cantidad de veces que late el corazón, ¿no? Se dice que lo normal sí, es entre 60 y 90 o 60 y 100. Eso es algo de lo que es signos vitales. Ya más de eso estaría latiendo demasiado rápido, por así decir, ¿sí? Consta de tres partes: el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular y el fascículo auriculoventricular o AFX. Quiero ver si... Ahí está. Yo dije, bueno, esto no se puede explicar así nomás. Hay que traer sí o sí alguna especie de gráfico. Fíjese, este es el corazón de nuevo, pero ahora no vamos a ver la anatomía del corazón, que ya lo vimos anteriormente. Ahora vamos a ver la sí. fisiología del corazón. Acá está Mm, el nódulo sinusal, acá está el aurículo ventricular, que no se ve, pero debe estar por acá. Y después el haz de His o fibras de Purkinje, ¿sí? Es lo que va a llevar el impulso cardíaco, ¿sí? El impulso, lo que hace ah, que lata el corazón adecuadamente, ¿sí? sí. Para que se dé cuenta, ¿no? Más o menos la idea. Mm, Vasos sanguíneos, las arterias son grandes conductos encargados de transportar la sangre desde el corazón a todas las partes del organismo. La sangre se desplaza con bastante rapidez a través de las arterias. Cuando la sangre se acerca a su destino, bueno, esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Penetra en las células, mm. oxigena, alimenta, ¿sí? Lleva nutrientes, es más o menos eso. Recordemos que tenemos dos grandes vasos, por un lado las arterias y por el otro lado las Venosa, venas. Bien, las sí, arterias llevan la sangre, las venas devuelven la sangre al corazón para ser oxigenada, ¿sí? sí. Y ahí terminamos con la clase de hoy. A ver, un segundito. Ahí está. Espero que dejo de grabar ya por hoy.